En segunda instancia vamos a hablar de los movimientos de los cuerpos, ya sean de los cuerpos tanto como conglomeraciones grupales como de los cuerpos individuales. En Kurosawa sucede algo muy interesante, bueno, sucede mucho en los 7 samuráis, como el grupo se mueve como si fuera un organismo propio, ¿no? Como una unidad. Más allá de las particularidades individuales, el movimiento, obviamente hay un movimiento individual que ahora hablaremos, pero estos movimientos individuales están al servicio del movimiento grupal. Esto, ¿por qué sucede? Bueno, en algún punto por esta búsqueda de revalorizar el grupo y el sentido comunitario, pero también sirve muy bien para generar una especie de configuración empática. Es decir, cuando a un personaje está atravesando una sensación, un sentimiento, está experimentando un sentimiento, el grupo detrás, entendiendo que en primer plano está el personaje, el grupo respalda esa sensación. Entonces, por ejemplo, aparece un personaje enojado frente a la pantalla, el grupo, sin la necesidad de ser tan explícito como el personaje que aparece delante, acompaña y genera un sentimiento grupal de enojo, como una especie de pangea, en el sentido de unidad sentimental, emocional. Es así que esa configuración grupal le permite manejar emociones a gran escala a Kurosawa, y esa relación de cantidad va a generar una mejor proyección hacia el espectador, ¿no es cierto? Cuando yo veo todo un grupo reaccionando de una misma manera, aparece como una especie de pulsión incipiente de sumarme a ese grupo, ¿no? Por ejemplo, vemos una manifestación en la televisión y tenemos ganas de ir a esa manifestación. Bueno, eso Kurosawa lo sabe y trabaja en relación a eso. Y luego hablamos del movimiento individual, ¿no? A partir de allí se desprende un movimiento individual donde sobresalen características personales. Si bien siempre decíamos el privilegio es del grupo, hay diferencias individuales en las películas de Kurosawa. El ejemplo más claro es en Los 7 Samuráis. El personaje de Toshiro Mifune tiene una identificación personal muy clara, tiene una manera de expresarse muy clara, esta postura animalesca del personaje de Mifune, pero esto no lo independiza del grupo, es decir, le permite conservar su individualidad aún formando parte del grupo, una especie de homogeneidad desde la heterogeneidad. Este es uno de los principios de este nuevo paradigma que de alguna forma compone también lo que es la idiosincrasia occidental, a diferencia de, por ejemplo, lo que sería el paradigma soviético o el paradigma comunista, donde las particularidades individuales quedan bastante en disminución en relación al conjunto. Hay una igualdad entre las personas en relación al paradigma comunista al servicio de una configuración grupal. En el paradigma occidental se entiende muy idílicamente, porque después veríamos que en la práctica esto no sucede, que el desarrollo individual, que la expresión individual, la búsqueda de particularidad individual, terminará contribuyendo a lo que será la identificación grupal, a la configuración del grupo. Es decir, si yo me esfuerzo por determinar mi propia individualidad, mi espacio de realización individual, mi psicología individual, mi formación individual, me voy a insertar en un grupo y voy a favorecer el crecimiento, el desarrollo del grupo. Esa es un poco la base de lo que es la doctrina de pensamiento norteamericana y lo que será la base del pensamiento occidental. Por eso este tipo de configuraciones evita la centralidad, ¿no? Sabemos que la distribución
política de los Estados Unidos no tiene un centro. Si bien en Washington está lo que es la sede política, Estados Unidos se caracteriza por ser Estados Unidos de Norteamérica. Son estados autónomos dentro de un marco de unidad. Bueno, esta forma política, demográfica, social de los Estados Unidos es el ideal del paradigma occidental puesto en práctica. Aquí aparece algo de eso, por eso será la película también tan referencial para lo que es el cine occidental, porque aparece las particularidades del grupo, pero las particularidades individuales, pero insertadas en un grupo, favoreciendo al grupo. Lo que después la práctica y la evidencia histórica nos va a demostrar, y sobre todo ante la aparición del consumo desmedido, es que las particularidades individuales se encierran, se encapsulan tanto a partir de la ambición y de la insatisfacción del consumo y la búsqueda de esa satisfacción. Es decir, el consumo se supone iba a realizar al sujeto individual. Al no lograr esto, nos damos cuenta que consumiendo no nos sentimos mejores, nos sentimos bien durante un corto periodo de tiempo, pero no a gran plazo. Entonces seguimos buscando por la misma vía esa realización que nunca va a llegar. Cada paso más de esa búsqueda es un cerramiento hacia mi individualidad y no una incorporación al grupo. Entonces los lazos grupales se terminan rompiendo, que es un poco lo que le pasa hoy a la sociedad norteamericana en relación a lo que está sucediendo con el coronavirus. Bueno, ese ideal de la particularidad, sumando al entramado grupal, compone de alguna forma uno de los principios del movimiento grupal y el movimiento individual en armonía, en relación, en retroalimentación, según lo que plantea Kurosawa en sus películas, iniciando aquí en Los Siete Samuráis. Hay algo muy particular en el estilo en que Kurosawa diseña las actuaciones de sus personajes, la configuración de este movimiento individual de sus personajes. Y es que son movimientos y acciones muy exageradas e irreales. Cuando las vemos, muy difícilmente podamos creernos esas actuaciones como reales. Y esto es algo que incluso Kurosawa mismo lo busca. No es que él no sabe dirigir actores y lo hace de esta forma porque se equivoca. Porque de hecho hemos visto películas más sobrias en esta expresividad. Algunos de sus policiales de cine negro, algunas de sus películas ya en su etapa más tardía, en sus últimos años de vida. No es que él no sabe cómo manejar esa exageración, sino que lo hace a propósito, porque en este periodo de su carrera, en este momento entre la década del 50 y 60, su prioridad es el estímulo visual, la incentivación visual en base al movimiento. Entonces se entiende que sus personajes serán irreales y serán exagerados, sí, pero que la búsqueda de esas actuaciones no es justamente el realismo, la verosimilitud. No, la búsqueda es generar en el espectador una identificación de lo que le está pasando al personaje en base a su expresión corporal y su movimiento, y no tanto en la base realista de lo que está haciendo o diciendo. Entonces entenderá Kurosawa como todo es estimulación visual, como todo es estimulación en base al movimiento. Esto no es teatro, dirá. Esto no tiene que tener una línea de realización realista como el teatro. No, acá los canales de identificación no son como en el teatro. Los canales de identificación son sinérgicos visuales, basados en el imaginario visual. Entonces, si yo quiero generar en el espectador la sensación de que un personaje está enojado, no voy a tratar de trabajar ese personaje con verosimilitud o con realismo su enojo, sino con una expresión sinérgica basada en el movimiento, basada en la estimulación visual, para que el espectador tome eso y de alguna forma se identifique, se apropie de esa búsqueda de sentimiento, de psicología, de
un pensamiento. Por eso mismo es que esa exageración nos puede resultar chocante, pero cuando entramos en la dinámica del movimiento puro de Kurosawa, vamos entendiendo qué es lo que está buscando.